escrito está. Escrito está. La tentación, hermanos, tenía que ver con el reino de este mundo. La tentación. Y vemos nosotros que el diablo le está recomendando una solución fácil a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siempre se preocupaba por las verdades espirituales. Aquí entonces las tentaciones del diablo, hermanos, eran sutiles. Ahora usted entiende por qué leímos allí en Apocalipsis que el diablo le llaman el acusador, el diablo la serpiente antigua. Es muy sutil. Una serpiente es muy sutil. Una serpiente es muy sigilosa. Una serpiente Dios le llama astuta, inteligente, pero usa la inteligencia para el mal. No es que Satanás era una serpiente, sino que usa esta figura por el carácter de Satanás, de su sutileza, para que el hombre caiga en tentación. No le está diciendo así, si eres hijo de Dios. A Eva no le dijo, con que Dios os ha dicho que no comieras del árbol, con que Dios os ha dicho. O sea, es sutil hasta para preguntar, y como que lo da con doble sentido para confundir tu razonamiento. Y así lo usa él aquí. Si eres hijo de Dios, échate abajo, también le dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el templo lo podían ver todas las multitudes. A Cristo Jesús echarse abajo y Dios Padre tenía que sostenerlo. Una imprudencia, ¿sí? Eso es que le llaman tentar a Dios o poner a prueba a Dios. Y así, después que lo vean las multitudes, saltando desde lo más alto del templo, de una forma sobrenatural, iba a ser salvo de la caída y podría ser reconocido por todos los hombres como el Mesías. De esa manera sería admirado, como quien bajo la protección especial de Dios Padre, ¿sí?, sería recibido como el que viene con una comisión especial del cielo. Así vemos nosotros. Arrójate, le dice, de allá. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí en esta historia, hermanos, sí, se repitió en Israel, eso también lo vivió. Satanás sabe cómo desviar al pueblo de Dios de la comisión que se le tiene encomendada. Aquí vemos nosotros que en la historia de Israel en el desierto, en Deuteronomio 6:16, dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. ¿Qué es lo que ocurrió allá en Masa? La explicación lo encuentras en Éxodo 17, versículo 1 al 7. Cuando el pueblo llegó a Refidim, si usted se acuerda, encontró que allí no había agua.
y murmuraron contra Dios. En lugar de responder con una actitud de confianza y de dependencia, ellos reaccionaron con actitudes de incredulidad y desafío. Y dijeron, y tentaron y dijeron: ¿está pues Jehová entre vosotros? Éxodo 17:7. El pueblo de Israel fracasó en su fe. Hermanos, las Escrituras es para eso. Y Cristo Jesús aquí una vez más nos está enseñando sobre la tentación, pero lo está afirmando positivamente cómo debemos de seguir sus pisadas para crecer en santidad, para crecer en fe, para crecer en una dependencia total de su palabra, de nuestras necesidades. Y todo es para su mayor honra, todo es para su mayor gloria. Aquí Israel fracasó, ¿sí? Fracasó acerca de la fidelidad de Dios y de su amor. Israel no necesitaba poner a prueba a su Redentor, que con brazo poderoso lo había redimido de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Había abierto el mar Rojo, había ahogado a los grandes capitanes del ejército de Faraón, los estaba conduciendo en el desierto, pero ellos lo pusieron a prueba y decían: ¿está entre nosotros? Querían obligar a que Dios actuara por medio de su actitud de ellos. Así que fracasó en su fe. Asimismo, aquí Jesucristo, en su perspectiva mesiánica, sí, también era una tentación para él lo que estaba sucediendo aquí. Estaba de por medio la salvación del alma del hombre. Y vemos nosotros aquí que la propuesta era que Cristo llamara la atención de la gente mediante ese espectáculo milagroso. Pero el reino de Dios no se tenía que establecer de esa forma, a través de milagros y a través de espectáculos, ¿sí? Sino que tiene que manifestarse mediante la gracia y la misericordia de Dios sobre el quebrantamiento del orgullo y el arrepentimiento, sobre la conversión y sobre la fe. Así se tiene que establecer el reino de Dios. Por eso aquí Satanás le dice: todo esto te daré si postrado tú me adorares. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjese nada más, lo que Satanás está ofreciendo es una basura, su reino de tinieblas, sobre el reino de ellos, le dice, ¿sí? Una última tentación fue una de las tentaciones más descaradas que todas. Ahora el diablo le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos, siendo Rey de Reyes nuestro Señor Jesucristo, siendo soberano de los reyes de la tierra. Solo que a su debido tiempo y conforme a la palabra de Dios se tenía que establecer ese reino donde Jesucristo ya se le fue entregado por anticipado. Pero Satanás descaradamente ofrece de todas las tentaciones esta: si postrado me adorares. Y le ofrece la basura a cambio de su adoración. Es para que el Señor Jesucristo hubiese hecho, no sé, sobre él. Solo que todo estaba escrito y él vino, nuestro Señor Jesucristo, sumiso
porque ya había un plan de redención. Todavía tenía que transcurrir más tiempo para el establecimiento del reino. La gracia de Dios ya estaba en esta tierra, era Cristo mismo. La gracia de Dios se encuentra en toda la Biblia. La gracia de Dios, hermanos, no es solamente este tiempo que nosotros le conocemos como la dispensación de la gracia. La gracia siempre del Señor ha existido. Lo vemos desde que Jonás va y predica a Nínive. La gracia de Dios sobre Nínive. La dispensación de la gracia es una nueva administración o una economía del trato de Dios sobre los hombres, sobre un pacto nuevo. La gracia de Dios siempre ha existido. En la gran tribulación estará también la gracia de Dios. Porque Juan pregunta, o el ángel o un anciano le pregunta a Juan, ¿y estos que tienen vestiduras blancas, de dónde han salido? Juan le dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Y le dicen, esto han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, porque la gracia de Dios aún estará en la gran tribulación. Y muchos saldrán vivos de la gran tribulación y entrarán al reino milenial. Porque esos que salen vivos de la gran tribulación experimentarán, ellos y sus hijos, también la gracia de Dios en el reino milenial. Porque es un Dios de toda gracia. ¿Habrá gracia también en el reino milenial? Sí. ¿Habrá salvación? Sí. La gracia de Dios es a través de toda la historia, existe. Aquí vemos nosotros, entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nuestro Señor Jesucristo toma como cita una porción de las Escrituras del libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí una vez más es interesante ver su contexto de Deuteronomio. Es una cita de un discurso muy amplio que Moisés pronunció antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Moisés le advierte aquí lo que Cristo está usando en el monte de la tentación. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Moisés aquí está hablando a Israel lo que Cristo está usando, de que el pueblo ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida y allí Israel tendría que enfrentar con la tentación de olvidarse de su Dios redentor que lo sacó de Egipto, y va a ser tentado Israel a seguir a otros dioses del país en que el pueblo estaba entrando. Deuteronomio 6:12 dice así hasta el 15: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. No vayas a ser tentado de olvidarte de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No vayas a ser tentado de olvidarte de tu Dios, que te sacó en estos tiempos de las tinieblas y del reino de Satanás. No se te olvide y no seas tentado y te olvides de quién te sacó del mundo y de la condenación eterna de tu alma, de casa de servidumbre.
Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Lamentablemente los israelitas se olvidaron de su Salvador y fueron en pos de los ídolos, fueron tentados para adorar a ídolos. Convirtieron lo que debería de ser el reino de Dios en otro reino más de los de este mundo. Pero el Señor Jesucristo no iba a hacer lo mismo. Por eso Él es único, ¿sí? Él no iba a adorar al diablo, sino que serviría a su Padre con fidelidad. Cuando ya estaba llegando la hora cumbre de su muerte y de poner su vida por lo que el Padre le había mandado, dijo: Padre, hágase tu voluntad, sino la mía no. Hágase tu voluntad y no la mía. Padre, esta copa, la copa del juicio, la copa del castigo, la copa del infierno que merecen los pecadores, Señor, Padre, esta copa yo la voy a tomar. La copa del juicio del Padre, en donde van a ser castigados nuestros pecados. Hágase tu voluntad, dijo el Señor. Aquí entonces, hermanos, vemos nosotros que la tentación que ofrece Satanás, hermanos, es para hacer caer a todos aquellos mayormente que quieren servir al Señor y que tienen un ministerio. Sí, por eso Satanás ofrece medios que son inapropiados y que no tienen que ver nada con la palabra de Dios y nada que corresponda al reino de Dios. Es por eso que en el mundo vemos nosotros cómo son los reinos del mundo, donde todo se impone por la fuerza, donde todo es manipulación, donde todo es eliminación al que estorba, donde hay complicidad con el mal. Ese es el reino de Satanás, donde está la crueldad, donde existe la prepotencia, la astucia, promesas que no se cumplen, pactos que son rotos, el poder militar. Son los medios predilectos del diablo. Toda la historia de la humanidad es un claro exponente de esta verdad. Asirios, babilonios, medos, persas, griegos, romanos, todos ellos han usado estos métodos que ya hemos enunciado. No importa el método, con tal de alcanzar el éxito. Eso era lo que el Señor Jesucristo le ofrecía, lo que Satanás le ofrecía a nuestro Señor Jesucristo. Sí, que no haya dependencia en la palabra de Dios, que se sienta autosuficiente el Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan. Autosuficiencia. Y esta autosuficiencia, hermanos, sí, aceptar la tentación libraría a nuestro Señor Jesucristo de la cruz, de ese sacrificio en la cual fue planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí?
y quedaría la humanidad sin esperanza. Y sería un mundo diferente. Pero él no cedió a la tentación. Era la primera vez, hermanos, que en este mundo alguien se oponía al diablo, Satanás, a la serpiente antigua, teniendo que pagar un precio muy alto. Primera vez en este mundo que alguien se oponía así al diablo. La misma tentación sigue presente para todos nosotros cuando se nos invita a usar métodos para establecer el reino de Dios. Métodos que muchas veces Satanás nos indica para avanzar en la vida, para avanzar en los negocios, para avanzar en la iglesia, para avanzar en la familia. Sí, eso sucede. Ahora, como conclusión, es interesante notar aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo, escuche bien, siempre le respondió al diablo con la palabra del poder que sale de la boca de Dios. Esto es interesante y es poderoso. Siempre le respondió, sí, con la palabra de Dios. Y se trataban de versículos que eran apropiados a la situación de la tentación. Por eso es importante este libro, hermanos, que la conozcamos, porque la vamos a usar de acuerdo a la tentación que llegue a tu vida. Jesucristo así la usó. Di que esta piedra se convierta en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Y él la usó de esa forma. Sí. Así que aquí vemos nosotros que se trataban versículos apropiados a la situación. Esto nos indica que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar la respuesta necesaria ante cada situación, ante cada prueba, ante cada tentación. Siempre vamos a encontrar la respuesta. Por eso es necesario conocerlo a profundidad. En cuanto a las tentaciones, aquí, para nuestro Señor Jesucristo, en el orden personal, hemos visto que el diablo le tentó, vuelvo a repetir, para que Jesucristo se comportara de forma autosuficiente. Así, que no dependiera de Dios. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Si tú no aprendes a depender de Dios, no vas a crecer en nada, ni en santidad, ni en la fe, ni en el amor, ni en el gozo, ni en paciencia, ni en templanza, ni en mansedumbre. En nada vamos a crecer si nos hacemos autosuficientes y no aprendemos a depender del Señor. Así aquí vemos entonces, que nuestro Señor Jesucristo quería, Satanás, o le incitó a evitar la cruz y a evitar el sacrificio. Ahora entiendes por qué Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, que podamos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesucristo ahí usó la espada del Espíritu. La espada del Espíritu te ayuda para atacar. Pero si no tienes la espada del Espíritu, si no conoces a profundidad la palabra de Dios, tú no vas a poder enfrentar, ni vas a poder pelear, ni te vas a poder defender con la palabra de Dios. No vamos a poder.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada de doble filo. Y eso sirve para pelear contra las acechanzas del diablo, contra las situaciones que vengan en nuestra mente, contra los dardos de fuego del enemigo. La misma palabra de Dios nos va a dar fe, que se convierte también en el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y en nuestra cabeza se encuentra el yelmo de la salvación, ese casco que protege nuestra mente. Es importante, hermanos, es importante entender que nosotros estamos vulnerables a ataques de tentación. Pero ahí tenemos a nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios es muy buena para la iglesia. La palabra de Dios, Pablo lo dijo, no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios. La palabra de Dios, inspirada por Él, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. El apóstol Pablo, aún estando a punto de morir, a punto de ser sacrificado, amante de la palabra de Dios: Timoteo, tráeme los pergaminos que dejé en Troas. Ocúpate de la lectura, Timoteo, predica la palabra de Dios. Cuán importante es, mi hermano, la palabra de Dios. Es por eso, este mensaje es: si Jesucristo fue tentado en todo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y tenemos que aprender a caminar con el Señor, porque para eso tenemos la palabra de Dios. Señor, gracias te damos. Muchas gracias te damos en esta tarde por haber, Señor, obtenido el alimento de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Solo te pedimos una vez más esa bendición, Señor, de las almas que no te conocen, Señor, que se encuentran en los 5 continentes del mundo. Obra, por favor, para salvación, Señor. Bendice, Señor, a los que no te conocen, que sean salvos, Señor. Ilumina con tu Santo Espíritu, danos sabiduría, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, con tu palabra, y haz la obra de regeneración en ellos, Señor. Y tu pueblo, Señor, los que estamos, Señor, cansados, los que estamos derrotados, los que estamos desanimados, los que estamos caídos, pedimos bendición, Señor. Mayormente te pido por los misioneros, por los pastores en lugares lejanos que tienen necesidades, Señor. Suple, mi Dios, aquellos que predican tu palabra, aquellos pies que anuncian la paz, aquellos que llevan tu precioso sacrificio en la cruz para perdón y salvación y vida eterna, resurrección de entre los muertos, Señor. Te pedimos por ellos, bendice, Señor. Sana a los que están enfermos, Señor. Sí, los que tienen cáncer, los que tienen problemas físicos, según tu voluntad, bendice. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y decimos amén. Y muchas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias.